¿Me escucha, Tania? Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Sí lo escucho, don Douglas. Buenos días, Ingrid. Buenos días, Tania. Buenos días, don Douglas. Buenos días, Ingrid, gusto en saludarle. Igualmente para ambos. Ya esto se secó, ma. Ay, con la que ya Ya casi empezamos, tenemos un chancecito. Tania, yo hice un último esfuerzo ayer invitando a la gente de Expo Pocosí, Cámara de Comercio, frigoríficos, eh, subasta, y muchos respondieron, pero no sé si se van a conectar. Perfecto. Este, ¿Cómo es que se llama el señor, don? Don Gilbert, deme un momentito, ya casi les respondo. Gilbert Molina. Allí se le hubiera interesado porque es de los pozos en la finca. Dígale. Buenos días a los nuevos integrantes. Vamos a dar un chancecito para ver si se incorporan algunas otras personas. Buenos días, don Gilbert. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí se escucha bien, don Gilbert. Muchas gracias. No, Bienvenido. gracias a ustedes, muy amables.
Don Gilbert, ¿te parece si manejamos la reunión de la siguiente manera? Que si algún participante tiene alguna duda, me la puede hacer llegar, ya sea al WhatsApp o por el chat de acá, y yo podría hacerlas al final. ¿Te parece? Perfecto, no hay ningún problema. Muchas gracias. Usted nos indica cuando desee comenzar. Yo Yo le estoy a las acabo de órdenes. decir, yo Ustedes, le ustedes me acabo de indican. decir a don Gilbert, Tania, que quedemos ahí máximo unos 5 minutos, empecemos a las 9:05, y con el perdón de los que ya se conectaron, pero para darle oportunidad tal vez a alguna otra persona que se conecte. Entonces quedemos un margen de 5 minutos, a ver si están de acuerdo. Buenos días, en un minuto vamos a iniciar esta importante charla informativa. Agradecemos profundamente a los que se conectaron a tiempo por la espera de estos minutos, y procedo a darle la bienvenida al señor Gilbert Molina de la Unidad Hidrológica. Hablo a nombre de la Cámara de Ganaderos Unidos del Caribe en mi calidad de presidente. Le doy la bienvenida a don Gilbert y a todos los que se han conectado en este momento, agradeciéndole de antemano a nombre de todos los afiliados y de la Cámara su disposición de hablar con nosotros el día de hoy sobre este importante tema acerca de la concesión, bueno, del reporte que hay que hacer de los pozos en las fincas y del aprovechamiento del recurso hidrológico en nuestras fincas. Sobre este tema sé que hay muchas dudas y mucha información que es importante aclarar.
Y la intención de esta charla informativa es que todos tengamos de primera mano la aclaración de todas estas dudas o preguntas que tengamos. Don Gilbert, sea usted bienvenido a nuestra Cámara. Gracias a Tania por toda la coordinación y el esfuerzo que ha hecho para este evento. Y damos inicio oficialmente a su información. Bienvenido, don Gilbert, y gracias a todos los participantes. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días a todos, un placer que estén aquí conectados. Muchas gracias por su presencia. Al señor Gilbert Molina, en el momento en que desee continuar, me indica si lo tengo que hacer host o así puede compartir pantalla Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. sí, señor, sí Listo. le estamos escuchando. Gracias, muy amables. Yo creo que así podemos compartir. Vamos a intentarlo. Bueno, primeramente, De no, pues acuerdo. para nosotros es un gusto estar acá. Siempre es bueno eh, tener esos espacios de acercamiento con todos los sectores que sea posible. El tema de la gestión integral del recurso hídrico es un tema que nos atañe a todos, sector público, sector privado, todos los sectores, sociedad civil sobre todo, y conocer de asuntos de trámite ordinario de la administración pública, así como de legislación, es sumamente importante para que todos podamos cumplir lo que nos corresponde cumplir y a los que nos corresponde llevar la información, hacerlo de la mejor manera. Eh, bueno, mi nombre es Gilbert Molina Arce, yo soy funcionario de la Dirección de Agua del MINAE, es una de las direcciones que integran el Ministerio de Ambiente y Energía, que tiene servicios regionalizados en las zonas del país desde el año 2016. Nosotros, como lo decía don Douglas, somos la Unidad Hidrológica Caribe, así se denomina, y somos la región de la Dirección de Agua que tiene la zona Caribe, que está conformada por básicamente dos provincias, la provincia de Cartago y la provincia de Limón. Y nos ubicamos en la oficina central de la región en el distrito de Guapiles, en el cantón de Pocosí, y desde acá atendemos con un grupito pequeño de 6 funcionarios toda esta región en tema de recurso hídrico, gestión, administración y protección del mismo. Eh, bueno, el día de hoy el espacio eh, se coordinó para comentar y conversar sobre un tema muy importante, eh, que es el tema de la reciente aprobación en la Asamblea Legislativa de la amnistía para el registro de pozos, que viene a dar seguimiento a un proceso de amnistía que durante los años han abierto la posibilidad de que las personas usuarias del recurso hídrico por medio de pozos, los cuales fueron confeccionados digámoslo así, de forma irregular, puedan regularizar el estatus legal de los pozos y obtener una concesión de aprovechamiento, para lo cual está todo un aparato normativo y ya veremos más adelante eh, los beneficios que estos procesos traen a los usuarios del agua. Eh, Voy a compartir pantalla para ir viendo la información. Tania, me, Douglas, ¿usted me escucha? Voy a proceder a Perdón, compartir. perdón, sí te escuchaba, nada más que Ok, estaba con el micrófono apagado. ¿Me bueno, avisas? listo, yo ahora sí puedo, vamos a ver. Ahí estamos. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Me indican si avanza. Sí, señor, está avanzando. Muy bien. Bien, ok, gracias. Ok, entonces, si gustan, empezamos. Es un tema muy importante, la información es un poco corta, es resumida,
pero es de mucho valor para todos los interesados. Como les decía, este proceso de amnistía del 2025 se publicó o se hizo eficaz a través de una ley, la ley número 106/47. Esta amnistía para el registro de pozos, como les decía, es una ventana, una oportunidad para la inscripción y la posterior obtención de una concesión para el aprovechamiento de agua de pozos, los cuales se confeccionaron en el pasado, ya vamos a ver detalles, de manera, digámoslo así, irregular, eh, para que entren al sistema de información que maneja la Dirección de Agua y Minera del país sobre el recurso hídrico y que los usuarios de esos pozos puedan tener la oportunidad de contar con una concesión de aprovechamiento. Hablando un poco sobre el marco legal, como les decía, esta amnistía de pozos fue publicada recientemente, el pasado 13 de marzo de 2025, en el medio oficial de comunicación del Estado, que es la Gaceta. Otro dato interesante es que de ahí ha surgido la necesidad de llevar la información lo más pronto posible a la mayor cantidad de personas. Es que la ley establece una ventana de oportunidad de únicamente 3 meses para realizar el registro de los pozos, los cuales sean sujetos al proceso de Se amnistía. fue. Don Víctor, ¿me escucha? Don Gilbert. Don Gilbert, perdón. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, yo sí Sí, lo ahí estoy sí. escuchando perfecto. Ok, vamos a ver. Retomo. Les decía que esta ley de amnistía establece una ventana de oportunidad para el registro de estos pozos de 3 meses desde la publicación de esta ley, con lo cual el plazo para hacer este trámite se mantiene abierto hasta la fecha del 13 de junio de 2025, así establecido una normativa. Eh, este proceso de amnistía establece dos procesos simultáneos. Uno es el registro de los pozos y el segundo es el proceso de la concesión de aprovechamiento de esos mismos pozos. Y algo muy importante es que, a diferencia de las pasadas amnistías de pozos, esta amnistía se circunscribe en el uso agropecuario del agua. Es decir, solo los pozos cuyo uso sea para uso agropecuario, ya vamos a ver qué significa eso, son los que son elegibles a ser inscritos en esta amnistía. Algunas consideraciones importantes del proceso de amnistía es que, bueno, el objetivo de esta ley es, como les mencionaba, es regularizar la situación de pozos que no fueron registrados en el pasado y que fueron construidos de alguna forma irregular y así facilitar el acceso a la concesión de agua para actividades, como les mencionaba, de tipo agropecuario. ¿Quiénes son los beneficiarios? Bueno, propietarios, poseedores, titulares, todo aquel que tenga una estructura de pozo en su inmueble, en su finca, eh, que fueron perforados, como dice la misma ley, al menos un año antes de la entrada en vigencia de esta ley y que en la actualidad no se encuentran registrados. Eso es muy importante porque los pozos que tal vez en el pasado sí fueron registrados, que sí me di algún registro antiguo, aunque sea, simplemente que tal vez no contaron con concesión o nunca se les dio seguimiento a sus datos, esos pozos no pueden ser inscritos por amnistía. Esos deben llevar un proceso regular de concesión. Algunas excepciones para este proceso de amnistía, al igual que otras amnistías pasadas, es que los pozos que se habiliten, eh, así como los existentes, no pueden estar en algunas áreas de protección especial o que tienen restricciones de ley específicas. Y ese es un tema que también, un poquito más adelante, vamos a hacer un resumen de cuáles son esas áreas de protección especial o restricciones específicas que imposibilitarían el registro de un pozo. Y el otro asunto es que el trámite, como la mayoría de trámites que se hacen ante la Dirección de Agua, son trámites digitales a partir del año 2016, que se creó la plataforma de servicios digitales. Todo se hace a través de medios digitales para mejorar los tiempos de respuesta.
Bien, aquí lo que sigue importante es mencionar y explicar a qué se refiere esta ley de amnistía sobre el uso agropecuario del agua. Bien, eh, han de saber que la Dirección de Agua posee vasta normativa que faculta administrar el recurso hídrico a través de concesiones, eh, y también posee instrumentos técnicos que se usan para definir las dotaciones de agua a inscribir, a concesionar y sobre todo para clasificarlas según un tipo de uso. Uno de estos instrumentos técnicos que usamos en la Dirección de Agua es el Manual Técnico de Dotaciones. Este manual es un manual que usamos todos los funcionarios de la Dirección de Agua. Es nuestra Biblia técnica, por así llamarlo, sobre la cual nos basamos para realizar cálculos matemáticos y para definir usos de agua y necesidades de agua. Entonces, este manual técnico es un manual, es público, está publicado en una gaceta desde el año 2021, su última versión, aprobado por una resolución administrativa del mismo año 2021. Y en esta herramienta técnica, en su artículo 10, se muestra una tabla la cual cataloga los distintos tipos de uso que se le puede dar al agua a través de una concesión. Uno de estos es el uso agropecuario, y básicamente el uso agropecuario incluye tres categorías o tres subtipos de uso. El primero es abrevadero, que creo que es el que a muchos de acá nos interesa, ¿verdad? Porque es la práctica más común en esta zona. El tipo de abrevadero es básicamente el agua que suplimos a los animales para necesidades ordinarias de su vida, ¿verdad? El abrevadero incluye la mayoría de tipos de ganado, bovino, quino, aves, otros, cerdos, todo aquel animal que criamos en nuestras propiedades y que requieren agua para vivir. Este tipo se determina como del tipo abrevadero para el uso agropecuario. El siguiente tipo es la aplicación de agroquímicos disueltos por cualquier vía que el usuario así lo prefiera, pero para lo cual requiere agua para preparar la disolución de agroquímicos o fertilizantes para sus cosechas o sus terrenos. Acá entran todo tipo de cultivos, perennes, estacionarios, pequeños o de gran magnitud, como piña, melón, banano, sandía, etcétera. Todo aquel tipo de aplicación de agroquímicos que requiera agua entra en el segundo tipo, que se llama aplicación de agroquímicos disueltos. Y el tercero que establece la normativa es el riego, ¿verdad? Entendiendo el riego como la necesidad de suplir agua al suelo para sustituir la lámina de agua disponible para el crecimiento de las plantas a través del sistema radicular. Este riego, por cualquiera de sus métodos convencionales de riego, entra en la categoría de usos agropecuarios del tipo riego. Y para esto se incluye una tabla que ejemplifica todos los tipos de riego según tipo de producto de cosecha y según mecanismo de riego. Entonces, como ven, estos tres tipos de uso son los que se encapsulan en el macro uso denominado agropecuario. Y son estos tres los que la ley está facultando en este 2025 para ser inscritos a través del proceso de amnistía. Lastimosamente, un uso que no esté dentro de estos, la ley está aprobada por la Asamblea Legislativa, no lo faculta para ser inscritos a través del proceso de amnistía y tendrían que llevar el proceso ordinario con la aplicación de la normativa existente hasta el día de hoy. Bien, entonces, ya hablando un poquito sobre los requisitos del registro, como les mencionaba, esta amnistía eh, establece dos procesos simultáneos. El primer paso es el proceso de registro y el segundo paso es el proceso de concesión. En el paso primero del registro, la misma normativa, la ley de amnistía, establece cuáles son esos requisitos. Básicamente son estos que vemos en pantalla. Uno es la declaración jurada protocolizada ante el notario, donde se suministra la información, toda la información
eh, del pozo. ¿Qué se refiere con toda la información del pozo? Bueno, se tiene que indicar la ubicación geográfica del pozo con coordenadas. Se debe indicar, por ejemplo, el caudal que se extrae en litros por segundo y que se desea aprovechar, el uso, obviamente, que se le da al agua. Algo muy importante que se menciona en la ley es que en esa declaración jurada se debe indicar un, un visto bueno o una autorización para que en el futuro, cuando se viene el proceso de concesión, los funcionarios de dirección de agua puedan ingresar a la propiedad con autorización del dueño, por supuesto, para hacer las mediciones y análisis correspondientes que median un proceso de concesión. Eh, em, Otro asunto que se debe indicar es cuando se trata de riego, de agua para el riego, indicar la cantidad de hectáreas que se desean regar, la clase de cultivo, el tipo de mecanismo de riego, el tiempo de riego, etcétera. Datos técnicos que se usarán posteriormente para hacer los cálculos aritméticos. Un segundo requisito de ingreso es el plano catastrado o sin catastrar, señalando la ubicación del pozo, como les decía, con coordenadas geográficas. Un tercer requisito es una certificación de personalidad jurídica en el caso de que la propiedad esté registrada a nombre de una persona jurídica. Eh, una certificación del registro público de la propiedad o documento que demuestre su estatus. Esto se hace básicamente porque se abre la posibilidad de que la propiedad esté bajo posesión de una persona la cual no tenga escritura de la propiedad. Entonces, lo que se hace es que se debe indicar la naturaleza y estatus y la situación actual del registro de la propiedad. Por ejemplo, si se está en un proceso de información de posesoria, un documento que respalde que la propiedad está en un proceso de información posesoria y de registro es suficiente para iniciar el proceso de registro ante la Dirección de Agua del Minae. Y finalmente, el formulario digital que está habilitado en la página web, que se indica acá en pantalla, donde la persona o la persona designada para hacer el trámite, ¿verdad? Puede ser, ingresa, llena y firma debidamente el formulario digital. Un asunto importante es que preferiblemente este trámite, como ya sabemos, se hace digital. Lo más sencillo es poseer firma digital para uno inmediatamente llena el formulario, firmarlo con firma digital. Esto sí o sí es un requisito básico y en el entendido de que si una persona no posee firma digital, el sistema lo que habilita es la posibilidad de que una vez se llene el formulario, se descargue el formulario a la computadora, se firme a mano, y esa firma a mano tiene que ser obviamente este, autenticada y se sube nuevamente el formulario escaneado con la firma autenticada. Este, una vez hecho esto, y, digamos, completo el formulario con estos 4 requisitos, se hace un proceso de admisibilidad, eh, se hace un proceso de admisibilidad y se establece que en el plazo máximo de 30 días naturales, así lo establece la ley, plazo máximo de 30 días, se crea un número de expediente, se le da un número de pozo, que para los efectos es como la cédula del pozo, y en ese momento se crea el registro del pozo vinculado al plano o propiedad indicadas en la solicitud. En ese momento es cuando se hace el registro, el pozo pasa a ser parte del Registro Nacional de Pozos e inicia posteriormente entonces acá el proceso de la etapa de la concesión de aprovechamiento. Bien, hecho esto, terminado el proceso de recepción y de registro y elaborado el proceso de cédula del pozo o número pozo, inicia el proceso de la concesión de aprovechamiento de agua, que es el paso número 2 de este proceso de amnistía.
A partir de este momento, cuando se hace el registro del pozo en el Registro Nacional de Pozos de la División de Agua del MINAE, se abre un proceso en el cual se establece un plazo, así definido por la ley, de hasta un año para que la persona eh, incorpore el expediente uno de los requisitos elementales para resolver el proceso de concesión, que es una prueba de bombeo. ¿Qué es esto? Bueno, la prueba de bombeo es un documento técnico que entenderemos que eso lo hace un profesional, en el cual el profesional mide la capacidad de extracción de agua de ese pozo. ¿Por qué eso es importante? Bueno, además de que la amnistía establece la posibilidad de que las personas regularicen el uso de pozos, abre la posibilidad de saber de qué forma se aprovecha el recurso hídrico en esas estructuras, eh, con el único objetivo de que la administración sepa cuánta cantidad de agua tiene y que prevenga la sobreexplotación de pozos, que a la postre puede traer consecuencias graves en zonas donde el recurso hídrico subterráneo se está viendo mermado, sobre todo por las condiciones climáticas. Entonces, con una prueba de bombeo, a pesar de que lo conveniente es que fuese de al menos 24 horas, si lo dice los datos técnicos, pero la normativa establece que al menos de 8 horas eh, debe ser la prueba de bombeo. Esta debe ser incorporada al expediente, como les digo, en un plazo de hasta un año, ¿verdad? Eh, y a partir de la presentación de esta prueba de bombeo, se resuelve la fase técnica, la cual va a recomendar o no la concesión de aprovechamiento de ese pozo. Una vez presentado esto, cuando la prueba de bombeo está en manos de los inspectores técnicos, y ya en el expediente debe haber un registro de audiencias hechas a la EIA y a SENARA. ¿Esto qué es? Esto es básicamente que la administración de la Dirección de Agua le informa a la EIA y a SENARA, mire señores, en la propiedad número tal, ubicada en tal sector, el señor Juan está solicitando inscribir un pozo de estas condiciones. Y estas condiciones se extraen de la declaración jurada que don Juan eh, remitió al MINAE para el proceso de amnistía. La DIA y SENARA simplemente verificarán que la ubicación de ese pozo, según lo indicó don Juan, no se encuentra en una zona restringida, así identificada por SENARA o por el mismo AIA. Con el criterio de ellos, eh, la Dirección de Agua emite un, un edicto, ¿verdad? Como todo proceso de concesión, emite un edicto, el cual es publicado, es remitido al solicitante para que esté publicado en el medio oficial de la Gaceta, y de no haber oposición en el trámite de 60 días, se emite la respectiva resolución de concesión. Entonces, como ustedes ven, desde el momento en que se cumple la parte primera del registro hasta la resolución, lo mínimo que podría durar este proceso son 60 días. Dependerá de esto, obviamente, del tiempo que tarde el interesado en presentar el único requisito técnico, que es en este caso la prueba de bombeo. Y bien, una vez que se emite la resolución de concesión, la ley de aguas que nos rige en el país establece que toda concesión de aprovechamiento es de carácter provisional hasta por un año. Eso quiere decir que eh, emitida la resolución de concesión, nosotros como funcionarios tenemos un plazo de un año, y es ahí cuando en ese año iremos a las propiedades a verificar que el pozo cumpla con lo que se indicó en la declaración jurada de ingreso, de inicio del trámite, y daremos eh, por cumplido y por verificado todos los elementos técnicos, y la concesión quedará en firme en ese momento. Entonces, una vez en firme la concesión, la normativa establece que la concesión se otorga por 10 años, y en el cabo de 10 años el usuario del agua decide si la renueva o no la renueva.
Y es ahí donde inicia un trámite paralelo que es, por el que muchos me imagino preguntarán, es si debo pagar algo por el uso del agua. Pues bien, este, sí, la misma normativa establece y hace el llamado a la aplicación de otros mecanismos de normativa, como lo es el canon de aprovechamiento de aguas, que básicamente indica que toda persona que use agua por medio de una concesión genera el pago de un canon, el cual es trimestral y que depende básicamente del tipo de uso que le dé el agua y de la cantidad de agua que use. Entonces, entre más agua use y para usos distintos al agropecuario, que es un uso que tiene un valor muy bajo, pagará más, ¿verdad? Y entre menos agua use, pues obviamente pagará menos. Este canon se paga trimestralmente eh, por medio de facturas que se envían y de conectividad que se envían a los medios de notificación que cada uno indicamos en la solicitud, ¿verdad? Y se van acumulando en el tiempo, ¿verdad? Pero si ustedes me lo preguntan a mí, esos usos de agua para uso agropecuario generan cánones muy, muy bajitos, ¿verdad? Pero bueno, ya eso habrá oportunidad de hablar. Eh, y pues, eh, algo importante que mencionar es lo que indicaba la misma normativa de amnistía sobre las excepciones, de a dónde se puede o no Internet. puede. Internet está ya, uno luz en internet, está en internet. Disculpe. Ahí se le interrumpe. Gilbert Molina se llama el man que está haciendo la charla. El usuario de Ana Chavarría tiene el micrófono abierto. Continúo. Gracias. Bueno, aquí es importante mencionar, como les dije, la ley establece excepciones de sitios o condiciones normativas, los cuales excluyen, por así decirlo, la posibilidad de inscripción de pozos. Entre esos está este resumen que se muestra en pantalla. Hay zonas específicas con leyes específicas que prohíben de alguna manera la perforación de nuevos pozos o la existencia de pozos como tales. Entre ellos, zonas de reserva acuífera, por ejemplo, Puente Mulas, Moín, Río Banano, Río Bananito, Barba y Barranca, y otras de otras regiones del país, como Sardinal en Carrillo, en Guanacaste, Coco, Panamá y Playa Hermosa, los acuíferos de Malanoche, Playa Zámara en Nicoya y Guanacaste, Huacas, Tamarindo, Nimboyores, perdón, Marbella, Potrero, Camital, etc. Estas son zonas que tienen una normativa especial técnica que restringe o restringiría la inscripción de estos pozos ubicados en estas zonas en este proceso de amnistía. Y otros que establece las leyes actuales y vigentes, como por ejemplo importantes estos que se muestran en pantalla, dentro del área de protección estipulada en el artículo 33 de la ley forestal, que es la que regula el área de protección cerca de ríos, quebradas y nacientes. Otro ejemplo es dentro del área de los 200 metros de radio de nacimientos usados para uso poblacionales. Eso se estipula en el artículo 31 de la Ley de Aguas. Em, Incumplimientos con los dispuestos en el artículo 8 de la Ley de Aguas, que habla de distancias de 40 metros de ciertos elementos, como por ejemplo ríos, quebradas, sistemas de tratamiento de aguas residuales, etcétera. Y el otro condición importante que hay que mencionar es cuando están a menos de 1000 metros de la línea de costa, ¿verdad? Esto que conforme está establecido en el decreto 17390-S. Entonces, esos son solo ejemplos de situaciones que habría que analizar la ubicación del pozo que se hace y que se manifiesta en la declaración jurada versus su ubicación real en el lugar a la hora de hacer la visita, ¿verdad? Y bueno, haciendo como un resumen de la información,
¿verdad? Estos infogramas me muestran aspectos importantes, por ejemplo, para cuándo aplica la posibilidad de inscribir pozos a través de la ley de amnistía, como lo dijimos, para pozos perforados con maquinaria o equipo especializado. Aquí es importante hacer énfasis en que este proceso de amnistía es básicamente para los pozos que se definen como perforados. Existen en la actualidad muchos usuarios de agua que en sus propiedades lo que poseen es un pozo artesanal. Y aquí hay que hacer una pequeña diferenciación entre un pozo perforado y un pozo artesanal. El pozo perforado, como lo dice ahí, son pozos que son construidos con maquinaria. Normalmente es una máquina alta, un tipo torreta que ingresa un, un pivote por rotación o por golpeteo en el suelo y que alcanza profundidades muy importantes para extraer agua del subsuelo. Estos mecanismos de perforación son los que construyen pozos perforados. Los pozos artesanales son los pozos que normalmente vemos acá en las bajuras, que se revisten con alcantarillas de concreto y que por definición no alcanzan más allá de los 30 metros de profundidad y que normalmente usan alcantarillas de 1 metro. Ahora hay también algunas alternativas de perforación por medio de rotadores que alcanzan una profundidad similar, no más allá de los 30 metros, y que lo que vemos en la superficie es como un tubito de 2 o 3 pulgadas. Ese tipo de pozos se determinan, como les decía, artesanales. Quiere decir que son pozos hechos de manera artesanal, a pico y pala, o con ayuda a veces con ayuda de un bajo, por lo que sea, pero son pozos hechos rústicamente, no son pozos elaborados con una máquina perforadora. Entonces, dejando esto claro, los pozos que habilita este proceso de amnistía son únicamente los pozos perforados. Los pozos artesanales tienen otro procedimiento, el cual se llama concesión de pozo artesanal. Em, Aplica únicamente para pozos perforados cuando el uso del agua es agropecuario. Ya les explicamos qué incluye el uso agropecuario y lo que se extraiga o quede por fuera de esas definiciones no pueden ser inscritos a través de este proceso de amnistía. No aplica, como les explicaba, para pozos perforados dentro de acuíferos, zonas aéreas, zonas o áreas de condición especial por disposición judicial, legal o técnica, en la que existen prohibiciones técnicas por medio de estudios que imposibiliten la extracción del recurso hídrico de esas zonas. ¿Y dónde se realiza? Pues bueno, ya les indiqué también. El trámite se hace en una plataforma digital que es muy amigable, es muy sencilla de usar, em, que se denomina CIPECO y que como ven ahí en pantalla, la dirección web es esa que ven ahí, trámites.da.go.cr/catálogo de trámites, y ahí van a encontrar un proceso instructivo con videos inclusive, donde se explica cómo se hace el proceso de solicitud. Además, la Dirección de Agua por estos 3 meses de amnistía ha abierto un proceso de atención al público especializado en el proceso de amnistía a través del número de teléfono que ven en pantalla, 2103-2600, y en horario de atención de 8 a 12 mediodía. Todos los días, de lunes a viernes, se atenderá en este número de teléfono consultas específicas sobre el proceso de amnistías. Y si podemos decir 5 razones o motivaciones para hacer el proceso de amnistía, pues encontramos estas 5 entre un montón, ¿verdad? Que vale la pena mencionar, y es básicamente pues que la plusvalía de la propiedad aumenta al tener una fuente de abastecimiento de agua reglamentada, ¿verdad? Y en orden jurídico. El segundo es que puedo operar y producir con disponibilidad de hídrica permanente sabiendo la disponibilidad del recurso que tengo, ¿verdad? Y esto me lo ofrece básicamente la prueba de bombeo que se va a realizar a la fuente. También potencia, facilita mis trámites ante crédito bancario, porque ahora la mayoría de instituciones bancarias eh, que emiten certificados y que emiten posibilidad de créditos tienen muy presente la reglamentación en cuanto al aprovechamiento del recurso hídrico
y una forma de escudarse es teniendo una concesión de aprovechamiento en mi propiedad. Eh, Como cuarto punto, puedo optar por certificaciones internacionales, las cuales sí o sí miran y observan el cumplimiento de normativa ambiental, entre ellos las situaciones de aprovechamiento de agua que establece la normativa de Costa Rica y que también me facilita el acceso a seguros de cosechas cuando, por ejemplo, el riego de mis cultivos depende del acceso al agua. Entonces, hay muchas más razones, pero estas cinco son fundamentales para motivar a la gente y además de que se acojan a un proceso que abre una oportunidad importante de regularizar y de conocer qué tenemos en la región, cuánta agua tenemos disponible y cómo podemos administrarla de manera eficiente. Y para ir cerrando, cuando ustedes ingresan a la dirección web que les indiqué, ¿verdad? Que se ve ahí en la parte superior izquierda, lo que van a encontrar es esto, este es es la carátula del sistema de sistemas de permisos y concesiones de la Dirección de Agua, donde se muestran y están disponibles todos los trámites que se realizan ante la Dirección de Agua del MINAE. Algo muy sencillo es que el usuario que ingresa acá, como ven a mano derecha superior, hay dos botones de iniciar sesión y registrarse. Y cualquier persona puede registrarse con su número de cédula y un correo hábil. eh, Debe crear una contraseña de ingreso, ingresar al sitio web y, como ven, en la parte superior de la pantalla principal va a aparecer un botón azul que dice solicitud de pozo de amnistía. Es ahí donde tiene que el usuario dar clic y empezar a llenar y proporcionar la información que vimos, de cuatro elementos del requisito, y llenar el formulario digital, el cual es bastante sencillo de llenar, y con eso se cumpliría el proceso del registro, para la solicitud del pozo de amnistía. Eh, Me parece que hasta acá es la información que les tengo. Entonces, estimados, creo que sería conveniente empezar el proceso de consulta si ya hay por ahí a la que lleva la reunión, y quedo a las órdenes y a la espera. Muchas gracias, Gilbert, por la información. No tengo yo consultas por escrito, ni aquí, ni por el WhatsApp, pero no sé si de los participantes algunos tienen alguna pregunta. A mí me gustaría hacer una pregunta al Alcides Guevara. Claro, don Adelante. Alcides. Los pozos, entonces, que no, los pozos artesanales no tienen que sacar ningún permiso, entonces, que son Eh, para casas y todo eso. eh, bueno, saludos, estimado. Buena pregunta. Sí, como les decía, vamos a ver, este proceso de amnistía es para pozos perforados para uso agropecuario. El pozo artesanal, el que hay en muchas propiedades, hasta hace unos años ese pozo, eh, digamos que se estableció la necesidad de inscribirlos ante la Dirección de Agua como un registro, ¿verdad? Hace como 2 años, poco más de 2 años, se eliminó esa obligatoriedad, digámoslo, ¿verdad? Y al día de hoy no es necesario inscribirlo. Sí, sí, cuando hay algún otro tipo de uso, por ejemplo, el mismo tipo abrevadero para ganado de un pozo artesanal, lo que corresponde en ese caso es solicitar concesión normal de ese pozo para abrevadero, ¿verdad? Para usos domésticos, o sea, uso de la casa, no, pero para uso abrevadero, riego de más de media hectárea o alguno otro, lo que me dio es un proceso normal de concesión y lo puede hacer en cualquier momento. Don Muchas Gilbert, gracias, contestaba mi pregunta. el compañero Olger también tiene una duda. Olger.
el compañero dice, dice que cuál es el promedio de cobro del canon trimestral, porque en teoría una vaca consume de 60 a 80 litros de agua al día. No sé si Sí, tienes por ahí un promedio. como les decía, eso depende, digamos, es que depende de la cantidad de, por así decirlo, de agua concesionada. Ok, ¿de qué depende la cantidad de agua concesionada? Ok, la persona en su solicitud va a indicar que tiene ganado y que tiene, no sé, 300 cabezas. Entonces, a partir del manual, de esa información que la persona suministra de 300 cabezas, se aplica el manual de dotaciones y se establece el caudal que se va a inscribir según las fórmulas aritméticas que vienen en el manual. Y un ejemplo, digamos que se determina que la concesión lo que requiere es un caudal de 0,8 litros por segundo, un ejemplo. Entonces, ese caudal de 0,8 litros por segundo, eh, conjugado con el uso agropecuario, es lo que determina el monto a pagar, ¿verdad? Entonces, depende, digamos, va a depender de cuánta cantidad de agua diga la persona que va a necesitar, dependiendo de la cantidad de cabezas, ¿verdad? Y ya sabemos que solo se le va a aplicar al uso agropecuario. Entonces, la pregunta, digamos, es un poco complicada contestarla, ¿verdad? Pero, eh, digamos, si mi memoria no me falla, digamos, un uso este, promedio de abrevadero, este, no muy extenso, no sé, 200, 100 cabezas, puede generar un canon, vamos a ver si no me puedo equivocar, como de unos 5.000 o 6.000 colones trimestrales, una cosa así, no sé, ¿verdad? Pero depende mucho de la cantidad de agua que al final se le otorgue mediante la concesión. Don Gilbert, una consulta. ¿Existe algún cuadro o algún tarifario en función del caudal y en función del número de cabezas? Por ejemplo, el número de cabezas promedio de nuestros afiliados en la zona del Caribe puede rondar entre 30 y 40 cabezas por ganadero. En términos generales, hay fincas que pueden tener mucho más y otras que tienen menos. Pero sí, si uno quisiera acceder a algún cuadro tarifario en función del número de cabezas, sí existe en este momento. Eh, este, como tal, publicado de manera accesible para todos, digamos, como un cuadro específico para abrevadero, habría que fabricarlo. Lo que sí existe es el manual de dotaciones que yo le mencionaba, ¿verdad? Ese manual yo se los puedo compartir con mucho gusto y en ese manual se establece una fórmula, digamos, una fórmula aritmética que indica eh, número de cabezas, ¿verdad? Se aplica una fórmula y eso da un caudal. Y por otro lado existe la tarifa sí para uso agropecuario por cada metro cúbico. Entonces es cuestión de hacer ¿verdad? Un, un cálculo, digamos, del caudal versus el precio por metro cúbico para uso agropecuario. Y eso daría un costo, pero, digamos, habría que fabricarla porque no existe algo así como específico para abrevadero bovino, ¿verdad? Por cabezas, uno, dos, tres, ¿cuánto? Habría que fabricarlo. Sí les puedo compartir esa información de Ok. los montos por uso y la fórmula que se usa para calcular la dotación para abrevadero. Con mucho gusto se los comparto. Ah, gracias. Ahí vamos a estar atentos porque entonces ahí nos los vas a facilitar y quizás nosotros podríamos intentar hacer un cuadro adaptado por rangos de cantidad de animales, tratando de hacer un estimado ahí para información de nuestros afiliados y de los que tengan interés. Claro, claro, claro. Con mucho gusto. Don Gilbert también pregunta Silvia González si puede compartir la presentación y don Guillermo Guevara pregunta, ¿el pozo perforado para uso doméstico se debe de inscribir? Claro, la presentación se puede compartir. Yo la comparto a ustedes, los organizadores, para que ustedes la distribuyan. Y el pozo
vamos a ver, aquí hay que tener cuidado en la definición del pozo perforado, ¿verdad? Porque, digamos, el pozo perforado como tal, lo establece normativas, el pozo que se hace con una máquina enorme que alcanza profundidades muy grandes, eh, y ese pozo es el que es sujeto a concesión y que media un permiso para hacerlo de previo, o sea, para construir el pozo. Si es lo que, si lo que está consultando es por un pozo artesanal de puntera, es distinto a un pozo perforado, ¿verdad? Ese pozo, si su uso es doméstico, no media una inscripción, como les decía, ni nada, ¿verdad? Según la ley, en el artículo 6 de la ley de aguas, todos somos libres de abrir pozos sin mediar un permiso, ¿verdad? En nuestras propiedades. Pero si el uso que yo le voy a dar es distinto a la casa, por ejemplo, en este caso, abrevadero de animales, entonces lo que medía es concesión de aprovechamiento para el uso de abrevadero, ¿verdad? En un trámite normal, este, lejos de la amnistía, porque, como les dije, la amnistía es solo pozos perforados. Ok, no sé si alguien más tiene alguna duda de los participantes. ¿Algún participante desea hacer alguna pregunta o tiene alguna duda? Solo abrir el micrófono y exponerla. Vamos a dar un minuto para ver si existe algún... Hay una consulta. Es que no me queda claro si el uso combinado, por ejemplo, en la zona de Cariari hay época muy seca o días muy secos, tal vez no sea una época como tal actualmente, donde se requiere suministrar una semana o dos agua al ganado. En ese caso sí habría necesidad de registrarlo, aunque sea de uso doméstico. Sí, correcto. Ahí, obviamente, la necesidad de uso usted la manifiesta, ¿verdad? Ajá. Usted puede manifestar que va a usar el agua 2 semanas al mes, una semana al mes o un mes por trimestre, no sé. Usted la necesidad la manifiesta. Y en base a su manifestación de necesidad es que se hacen los cálculos para determinar cuánta agua va a usar usted. Entonces, si usted va a usar solo una semana, muy posiblemente la cantidad que se le concesione sea muy poquita, porque usted en realidad usa poco, ¿verdad? Y entonces, a partir de esa necesidad de agua, es que se calcula la necesidad y por ende el cobro de canon, que va a ser todavía inferior para lo que estábamos hablando. Pero sí, la respuesta es sí. Si usted usa el agua para abrevadero del pozo artesanal, lo correcto es que concesione por ese uso el pozo. Muy amable, gracias. Me gusta. Don Gilbert, una consulta. Si después de esta charla algún compañero, algún afiliado nos hace consultas o emite alguna duda, se la podemos transmitir a usted directamente para posteriormente, ¿verdad? Mantener Sí, ese no, contacto. por supuesto, estoy a las órdenes siempre, don Douglas. Además, bueno, ponemos a disposición nuestra oficina, como les indicaba, nuestra oficina se ubica en Guapiles, en el edificio del MINAE, que está a la par del INTA, me imagino que conocen. Ahí están las oficinas regionales de la Dirección de Agua. Tenemos horario normal, de lunes a viernes, de 8 a 4, y cualquier afiliado de la Cámara puede acercarse a la oficina y si tiene dudas incluso de cómo llenar el formulario o lo que sea, ahí se la podemos evacuar y guiarlos en el proceso de, de registro y de solicitud de la concesión, con mucho gusto. Igualmente, les comparto también mis datos, mi correo y los números de teléfono de la oficina y personal para cualquier duda. Muy bien. Tania, ¿hay alguna otra consulta en el chat? Sí, dice Judith Zúñiga, ¿el trámite es meramente administrativo en oficinas o se hace una visita en finca? Ok, el trámite como tal, hasta el proceso de la concesión, donde se emite la resolución, como les indicaba, eso es administrativo. Después de emitida la resolución, como vimos, puede tardar máximo 60 días, dependiendo del tiempo en el que presenten la prueba de bombeo.
Hasta ahí es administrativo. Después de la resolución, se abre un periodo de 1 año en el cual nosotros sí tenemos que ir a la finca a verificar que lo que se indicó en la solicitud es correcto. Digamos que el pozo no está cerca de un río, una quebrada, cerca de una naciente, etcétera. Pero es hasta después de que se otorga la concesión que se hace visita al campo. ¿Hay alguna otra consulta, Tania? No, no hay alguna otra consulta por el momento. No sé si hay alguien más de los participantes. Patricia Bendaño, tengo entendido que quién hace las pruebas de bombeo, me imagino que la consulta es si en la zona del Caribe existen empresas que hacen este servicio. Sí, en la zona del Caribe hay bastantes profesionales que se dedican a ese tipo de estudios técnicos. Yo, pues, obviamente por probidad no les puedo sugerir uno u otro, pero sí les puedo decir que hay bastantes oferentes de servicios y empresas que se dedican a la gestión ambiental y que muchas de ellas hacen pruebas de bombeo. Ya ahí dependerá, obviamente, costos, unas cobran más, otras cobran menos, pero ya eso es decisión del interesado. Pero sí, en la zona encuentran. Otra Muy- consulta, si me permiten. ¿Sí? En ese caso particular, de que es un pozo de uso doméstico y abrevadero, también se requiere hacer la prueba de bombeo. Lo ideal es tenerla, digamos, lo ideal es tenerla porque aunque sea un pozo artesanal y su aprovechamiento sea, digamos que en menor escala, es importante conocer técnicamente cuánta agua, cuánta capacidad tiene el pozo, sobre todo para el aspecto técnico y análisis y la prevención de la sobreexplotación. Entonces, es un requisito que normalmente, dependiendo del uso y la cantidad que se pide, ¿verdad? Se puede pedir como un requisito técnico para poder resolver. Entonces, lo ideal es tenerlo. Si la concesión se incluye un uso distinto, digamos, como abrevadero, lo ideal es conocer la capacidad de explotación del pozo. Y sí, a un pozo artesanal se le puede hacer prueba de bombeo también, ¿correcto? Pero es que en la descripción que usted hacía decía de un tiempo de bombeo de 8 horas. Sí, La prueba eh, de capital. es que, vamos a ver, de 8 horas, así lo establece esta legislación de amnistía. O sea, esta legislación de amnistía establece que, ajá, de la amnistía para pozos perforados, establece que la prueba de bombeo tiene que ser de 8 horas. Pero para cualquier otro pozo o para cualquier, incluyendo los artesanales, cuando usted contrata una prueba de bombeo, aparte de la ley de amnistía, hay otra normativa que establece que técnicamente lo correcto es una prueba de 24 horas, ¿verdad? Esa prueba de 24 horas es la que realmente demuestra datos confiables de este proceso o este entendido de conocer la capacidad de explotación. Pero esta ley específica de amnistía estableció que con 8 horas basta. Entonces, así salió y así se solicita porque no se puede pedir otra cosa distinta a la que pide la ley. Pero digamos, normalmente las pruebas son de 24 horas, por así decirlo. En mi caso, usted se pone a bombear el pozo que hay en la parcela 8 horas y yo creo que no va a dar el caudal para 8 horas. No tiene ese flujo de agua. Correcto. De hecho, en la prueba de bombeo lo que... Es bueno, es una profundidad baja y hemos estado notando más bien que hay que estar un poco sincronizados con la marea. Es lo que he notado, no estamos tan cerca de la costa, pero para que el flujo de agua sea mayor. Correcto. Esos datos son los que arroja la prueba de bombeo. Ajá. Ciertamente, eso es, ¿verdad? La prueba de bombeo va a decir cuánta agua podemos sacar del pozo y en qué tiempo, ¿verdad? Eso es precisamente la prueba de bombeo. Entonces, la prueba de bombeo nos va a decir que usted puede explotar el agua, no sé, 2 horas continuas a tanto caudal y tiene que parar por 4 horas. Un ejemplo. Eso es la prueba de bombeo, ¿verdad? Entonces, para eso se solicita. Se habla de hasta 24 horas porque en ese rango de tiempo se hacen varias pruebas de pare y bombeo, hasta determinar la capacidad real, ¿verdad? Como digo, lo correcto son 24 horas, pero en el proceso de amnistía se estableció mucho. Entonces es mucho más sencilla la prueba que se requiere. Gracias.
Por ahí don Guido Carballo hablaba sobre el uso de arietes. Tal vez, Tania, no sé si en el chat don Guido expuso algo más. No solamente, no sé si don Guido quiere participar con una pregunta más explícita. Oye, me oyen, me oyen. Adelante. Sí, señor. No sé, pues sobre el uso de los arietes, ¿cómo se puede? O sea, ¿cómo está la ley sobre el uso de arietes? Que es una posibilidad muy atractiva. Sí, gracias, don Diego. Sí, el uso de ariete se incluye dentro del proceso de concesión normal, ¿verdad? Es un trámite normal de concesión que cualquier persona puede tramitar. Pero digamos, para este caso de la amnistía, se centra únicamente en pozos, ¿verdad? Si usted tiene un ariete, usted o quiere instalar un ariete para aprovechar agua, puede hacerlo, pero por el trámite normal de concesión de aprovechamiento superficial, que igual se hace acá mismo en la Dirección de Aguas, en la misma página que estamos viendo, pero como le digo, es un trámite normal, ¿verdad? En el proceso de amnistía se circunscribe solo a pozos perforados. Don Gilbert pregunta a un Álvaro Santana que dice, bueno, muchas gracias por la charla. Una consulta, la oficina regional, ¿qué cantones abarca dentro de la jurisdicción para hacer los trámites? Ok, los 6 cantones de la provincia de Limón, los 8 cantones de la provincia de Cartago y Sarapiquí, exactamente. Muy bien. ¿Hay alguna otra, Tania? No, no hay ninguna otra. Muy bien. Eh, ta- Agradecemos los buenos si me comentarios. me permiten solo Perdón. si me permiten un par de comentarios adicionales, Sí, eh, hombre, claro que sí. bueno, que no surgieron las consultas, pero en otros espacios sí han surgido esas 2 consultas puntuales. Acá no, pero lo voy a mencionar. Personas han preguntado sobre el tema de la calidad de agua, si la calidad del agua es un requisito, si tienen que presentar algo sobre calidad del agua para cerciorarse que el agua sea potable, lo que sea. La respuesta es no. Esta amnistía no entra a conocer ningún asunto sobre calidad de agua, entonces no se pide, veamos, no es parte del trámite. Y el segundo es sobre si media algo en Setena, como por ejemplo viabilidad ambiental, y tampoco, la respuesta es tampoco, ¿verdad? En la misma ley de amnistía no se menciona como requisito el trámite ante Setena como viabilidad ambiental. Entonces, esos 2 elementos no se solicitan de ingreso en el trámite. Muchas gracias, don Gilbert. No habiendo más consultas y más participación, lo que procede en este momento es, lógicamente, agradecerle a don Gilbert su disponibilidad y la información que me parece sumamente importante para todos. La intención de nuestra Cámara es tener productores y afiliados y público en general bien informados sobre los reglamentos y leyes que nos afectan. Perdón, ¿alguien iba a participar? No, Douglas. Ok. Entonces, a nombre de la Junta Directiva y de los afiliados de nuestra Cámara de Ganaderos Unidos del Caribe, don Gilbert, muchas gracias por su participación. Me parece muy interesante los datos que usted ha informado a todos nuestros afiliados, que se conectaron y los no afiliados. Muchas gracias. Me parece que un productor bien informado siempre estará al día en sus cosas y le servirá para ordenarse mejor en sus unidades de producción. Gracias, Tania, por su colaboración y logística de esta charla. Y a usted, don Gilbert, estamos muy agradecidos. Esta charla la vamos a tener en el chat, en la página web de la Cámara, y también la podemos compartir en los chats de nuestra Cámara de Ganaderos. Si gusta agregar algo, Tania. Sí, yo les voy a compartir los que quieren el link
En YouTube me lo piden al número 6296-2225, que es el número de la cámara para los que no son de la asociación. Y también lo pueden buscar en el Facebook, aparece como Cámara de Ganaderos Unidos del Caribe. Ahí también está, creo que dura 24 horas para que lo puedan buscar. A don Gilbert, muchas gracias por su charla y por abarcar todas las dudas de los participantes. Realmente fue bastante provechosa para todos nosotros. Doña Tania, un gusto, y don Douglas, estoy para servirles. De nuevo, les reitero nuestra disposición a ayudarles y guiarles en este proceso, y ponemos a disposición nuestros medios de comunicación que les vamos a compartir por medio de los organizadores para que el proceso sea mucho más amigable y sea fácil de llevar por todos los agremiados. Ha sido un gusto y como siempre nos ponemos a las órdenes. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Saludos y gracias por conectarse.